del CIJAD, ¿no? CIJAD, el cerebro perdedor de sal, todas las implicaciones que tiene, todo lo que está relacionado a los diferentes espacios que nosotros tenemos, líquido extracelular, intracelular, etcétera, ¿no? Principalmente acordarnos de elementos importantes que están dentro del medio interno, como es el sodio. Por favor, voy a compartir mi pantalla. Mm. Les rogaría, por favor, me puedan decir si es cerebro perdedor de sal. Vamos a ver el enfoque diagnóstico y terapéutico. Existe un dilema importante a lo que es en relación a la retención hídrica. Realmente es un problema bastante común porque los pacientes vienen con incluso con este término, estoy reteniendo líquidos. ¿Qué vendrá a hacer esto? Tenemos que conocer desde el concepto básico que involucra la retención hídrica. Y es aquella situación donde existe dificultad que tienen las personas para mantener el equilibrio entre de los líquidos a nivel corporal. Esto va a tener complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? La acumulación, la retención, como la misma palabra lo dice. La retención de líquidos en tejidos, la cual puede llevar a un edema y otro tipo de síntomas por la sobrecarga y la retención propiamente dicha. Entonces, a partir de ello, tenemos que partir desde las generalidades básicas. Si el problema es la retención en los espacios donde no deberían estar, es donde deberían estar. Y por eso tenemos que recordar previamente en las ponencias, pues han ido mencionando de forma particular, ¿no? El agua corresponde entre un 50-80% del peso corporal. Esto va dependiendo de la edad, del peso, de la talla, del sexo de la persona. No es lo mismo en un paciente pediátrico que en un paciente adulto. Y no es lo mismo en la mujer que en el varón, etc. Entonces, esta situación va modificándose, ya que en los diferentes componentes en el líquido intracelular y extracelular existen variaciones que van a ser modificadas por diferentes elementos. Estos elementos van a estar limitados principalmente por el sodio, la hormona antidiurética. Al hablar de sodio y hormona antidiurética, pues vamos a ir hablando de cómo es el mecanismo de la regulación de líquidos. Recordemos que la hormona antidiurética es una hormona que está producida a nivel cerebral, exactamente a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Esta hormona nos va a permitir controlar la cantidad de agua que los riñones reabsorben, porque se tiene que reabsorber, no todo se elimina. Entonces, gracias a esta hormona y en interacción con diferentes elementos del medio interno, pues se va a controlar y regular así un equilibrio hídrico. Aquí vemos el rol de los riñones, el rol del nivel cerebral. Hay diferentes elementos que se van a modificar gracias a esta regulación. Estos van a eh, coincidir y terminar en presión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a estar relacionado con la hormona antidiurética. Tenemos aquí una curva que nos muestra que el incremento de la osmolaridad sérica, por ejemplo, en los casos de hipotensión, va a hacer que se active y se libere mayor cantidad de esta hormona, ¿no? Además de ello, en estados de hipervolemia, es mandatorio que exista también un fenómeno de autorregulación y por tanto se va a inhibir. Tenemos sitios específicos donde van a actuar. Estos sitios van a incluir a la unión de los receptores B2 en el túbulo contorneado distal y va a favorecer la reabsorción de agua libre.
Existen variables fisiológicas importantes dentro de este fenómeno de retención de regulación hídrica, las cuales van a involucrar principalmente, ojo que no estoy diciendo que sean las únicas, sino las principales y las que tenemos que involucrar en el tema, tanto como son el sodio, la osmolaridad sérica, el sodio a nivel sérico, el sodio a nivel urinario, la osmolaridad sérica, osmolaridad urinaria, el rol de la vasopresina o ADH como tal. Entonces aquí es bueno que vayamos recordando los niveles y los rangos por los que nos vamos a manejar. Recordemos que el rango del sodio sérico normal va entre 135 a 145. La osmolaridad sérica desde 278 hasta 305 miliosmoles. El sodio urinario que va entre 40 y 200 mil equivalentes en orina de 24 horas o por lo menos mayor a 20 mil equivalentes litro. Ahí tenemos un factor de conversión, ¿no? En caso de que no podamos hacerlo en 24 horas. También la osmolaridad urinaria con un valor de 50 a 1200 miliosmoles kilogramo. Y la ADH o vasopresina, cuyo valor debería estar menor a 2,2 picogramos por ml. Esto si es que coincide con una osmolaridad de 280 a 285 miliosmoles o entre 2,2 a 8,5 con una osmolaridad mayor a 290 miliosmoles kilogramo. ¿No? Entonces, esta situación, estos valores son fundamentales que los vayamos recordando porque van a ser un pilar fundamental que va a relacionar fisiopatología, tanto el síndrome perdedor de sal como de CIHAP. ¿No? El sodio es otro elemento, habíamos visto aquí situaciones principales a recordar con la ADH, pero el sodio va a ser un elemento importante en este tipo de patologías. También tenemos que recordar, ¿no? El sodio va a estar relacionado con lo que es la osmolaridad plasmática. De esto puede depender que haya una o hipoosmolaridad. También va a jugar un rol en lo que es el gradiente entre células cerebrales, entre células plasmáticas. Recordemos que existe sodio cotransportadores a nivel general del organismo que van a estar involucrados con este ion, ¿no? También van a estar involucrados con la entrada de agua al interior de las neuronas, principalmente hablando de nivel cerebral, y la alteración de este electrolito pues puede llevar a consideraciones importantes como es el edema cerebral. Por eso es importante conocer si existe un valor adecuado, un valor alterado, ya sea en ascenso o en descenso, ya que al identificar este tipo de situaciones que evidentemente nos van a salir reportados en un laboratorio, pues nosotros tenemos la obligación de ir realizando correcciones. Y es que ahí nacen estas fórmulas que son el déficit de sodio, que toma en cuenta una constante que es de 0,6, el peso corporal total, el peso corporal del paciente, y se multiplica por el sodio deseado menos el sodio medido. ¿Esto para qué? Se tiene que alcanzar este nivel de sodio deseado para evitar el edema cerebral. Tiene que repetirse este cálculo al menos cada 2 horas y reajustar la reposición. Recordemos que queremos cuidar células y tejidos vitales para el organismo. En caso también de alteraciones de sodio, también nos van a ayudar las fórmulas de Adroguema Díaz, ¿no? Que si bien ya lo han visto, lo van a recordar. Y si lo estamos viendo por primera vez, pues lo vamos a aprender todos. La fórmula de Adroguema Díaz que nos dice que tiene que tomar elementos importantes como son el sodio fundido menos el sodio plasmático y todo esto hay que dividirlo por el agua corporal total y sumarle. ¿A qué nos va a ayudar esta fórmula de Androguema Díaz? Toda la vida les van a molestar. Pero si acaso el sodio nunca les va a dejar en paz en la vida. Es algo que incluso tenemos que llegar a memorizar. Esta fórmula de corrección de sodio nos va a ayudar a predecir el efecto de una solución sobre la corrección del sodio sérico. Y al tener esta flexibilidad de seleccionar las diferentes infusiones, ¿no? Recordemos que existen soluciones isotónicas, hipotónicas, hipertónicas, todo
Lo que es tonicidad está relacionado con la osmolaridad y la osmolaridad tiene como uno de los elementos con alta capacidad de modificación al sodio. Entonces, por eso es importante que vayamos recordando estas fórmulas. Ya adentrándonos un poquito más al tema, tenemos que recordar el concepto de poliuria. ¿Por qué les hablo de poliuria? Porque básicamente SIHAT, síndrome perdedor de sal, incluso diabetes insípida, están relacionados con los síndromes poliúricos. Entonces tenemos que saber a qué llamamos poliuria. Entonces aquí tenemos datos importantes de que se llama poliuria cuando hay más de 2 ml kilogramo hora o más de 3 litros en 24 horas o más de 250 ml en una hora. Entonces, a partir de estos rangos, nosotros vamos a poder decir que existe o no poliuria. Y aquí tenemos una tabla que se ha hecho en un estudio de neurointervenciones, cuyo diagnóstico principal era un tumor a nivel cerebral, no un tumor a nivel de la silla tórpica. Entonces, la presencia de estos tumores a este nivel provocaba complicaciones variables en nuestros pacientes sometidos a neurointervención, tanto así que se veía alteraciones de los niveles de sodio, alteraciones a nivel de diferentes hormonas, principalmente la hormona antidiurética. Incluso este tipo de pacientes llegó a tener complicaciones como diabetes insípida, situaciones relacionadas a CIHAT, o complicaciones propias de la patología. Entonces, por eso es importante que vayamos reconociendo las características de estas situaciones. Ya, entonces, dado a conocer los conceptos básicos, la importancia y todo lo que corresponde a las generalidades, vamos a empezar con esta patología que es el CIHAT, la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. CIHAT, ¿ya? El CIHAT es la causa más frecuente de hiponatremia, generalmente en los pacientes hospitalizados. No estamos diciendo que es la única, sino probablemente la causa más común y la que primero deberíamos descartar. Está causada por la liberación no fisiológica, es decir, una liberación patológica, una liberación inadecuada de la hormona antidiurética en situaciones de hiposmolaridad plasmática. En relación a las causas que pueden estar asociadas a esta situación, se ve que entre el 9 a 25% son postquirúrgicas. Habíamos dicho, por eso hemos mostrado ese diagnóstico, perdón, esa tabla donde se había hecho un estudio de las complicaciones o condiciones asociadas a las manifestaciones posoperatorias de neurointervenciones por un tumor a nivel de la pituitaria. Entre otras causas están neoplasias pulmonares, hay situaciones infecciosas que también se llegan a relacionar con CIHAT, pacientes con meningitis, pacientes con abscesos cerebrales, pacientes que ya han sufrido un trauma cráneoencefálico. En la charla previa estaban hablando de shock traumático, ¿no? Entonces, esta situación también puede estar involucrada posterior a las múltiples intervenciones que se van a realizar en un paciente con TEC, un paciente politraumatizado. También puede estar asociado a cuadros de emesis, dolor, fármacos como la morfina, ciclofosfamida, clorpromacina, ¿no? Entonces, como verán, existen muchos factores que pueden estar ligados al CIHAT. Fármacos como cuáles, porque tenemos que ya tener nuestra lista negra, ¿no? Fármacos, aloperidol, amitriptilina, que se usa bastante en nuestro medio. Hay pacientes con síndromes depresivos, ansiosos, que llegan a usar de forma crónica fluoxetina, amitriptilina, sertralina. Estas situaciones de uso crónico pueden llevar a una secreción inadecuada de ADH. Fármacos con emesis crónica que usan metoclopramida por un tiempo prolongado, o también estar asociado fármacos como el trimetoprim sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol. A veces utilizan cotrimoxazol a diestra y siniestra, ¿no? Presenta diarrea, utilizan. Presenta hito, utilizan, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con las
posibles complicaciones que puede llevar este uso desmedido de fármacos. Asociación de cuadros pulmonares como neumonía, tuberculosis, aspergilosis, fibrosis, asma, todo lo que conlleva a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. También pacientes que estén sometidos a ventilador mecánica o pacientes que hayan sufrido un neumotórax, ¿no? Entonces, todas estas situaciones están ligadas. Pacientes con patologías neuropsiquiátricas, ¿sí? Desde las patologías vasculares, infecciosas o psiquiátricas propiamente dichas, como la psicosis, ¿no? U otras patologías neurológicas, como la epilepsia. Hay una producción también ectópica de ADH que puede estar ligada a otras situaciones como las neoplasias que ya hemos mencionado previamente. Entonces son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. En relación a la fisiopatología, recordemos que la hormona antidiurética implica varias acciones como tal, ¿no? Entonces, la hormona antidiurética, ¿qué va a producir? La provoca la retención de agua y esto a la vez lleva a la expansión del volumen del líquido extracelular. En relación a la retención de agua, ¿esto debido a qué? Debido a que el ADH, al actuar en los riñones, va a aumentar la permeabilidad del conducto colector del agua, lo que a la vez va a provocar que se reabsorba una mayor cantidad de agua de la orina hacia el torrente sanguíneo. Posteriormente, ya pues el líquido extracelular al tener más volumen se va a empezar a expandir, se va a ir modificando la osmolaridad, la disminución del sodio, se va a existir una disminución del sodio plasmático, esto debido a los defectos en la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal, debido también a que a la actividad de los péptidos natriuréticos y a la actividad simpática, que van a resultar en la pérdida urinaria de sodio y agua. Y así se van a activar mecanismos natriuréticos que van a favorecer la pérdida de sodio y agua. Todos estos también van a estar ligados a fenómenos de activación de respuesta a nivel cerebral. Pues, como ven, es una patología importante que se tiene que considerar. ¿Y cuáles van a ser las características que va a tener? Por ejemplo, a nivel laboratorial se presentará con hiponatremia menor a 135, todo lo que esté menor a 135, pues entra dentro de este grupo de hiponatremia. Entre los síntomas que va a presentar el paciente, cefalea, náuseas, vómitos, todo ello relacionado a las alteraciones y el compromiso incluso ya cerebral. Cuadros severos pueden manifestarse con estupor, convulsiones, confusión, incluso coma. El CIHAT se caracteriza por tener una hiponatremia euvolémica o discretamente hipervolémica, pero una característica principal es la euvolemia. Puede que la función renal se mantenga adecuada y lo propio con la función adrenal. Además de ello, va a haber diferentes patrones de presentación, como habíamos dicho, sodio menor a 135. Ya ahí vemos cómo vamos a realizar el cálculo de la osmolaridad plasmática y esta osmolaridad puede incluso estar menor a 180, menor a 280, perdón, aquí es menor a 280. La osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles kilogramo. El sodio urinario mayor a 40 miliequivalentes. ¿No? Este paciente está reteniendo líquidos, se está alterando todo lo que es sodio en sus diferentes compartimientos, pero extrañamente no puede presentar edemas de forma inicial. Y el hecho de que funcione bien el riñón y la suprarrenal, incluso la tiroides, puede a veces hacer descartar, pero son estas situaciones las que nos tienen que hacer incluso sospechar más. Un paciente euvolémico, un paciente normovolémico,
tiene la obligación de ser descartado de un CIJAD. Otras características importantes que tenemos que tomar en cuenta en relación a las alteraciones que se van a presentar son la excreción fraccional de sodio mayor al 1% y FeNA mayor a 1, niveles de ácido úrico menor a 4, BUN menor a 10 miligramos de cilitro, la ausencia de mejoría de natremia tras el tratamiento con sueros salinos isotónicos. No estamos reponiendo líquidos, pero el sodio sigue bajo. Entonces es una situación que igual nos tiene que hacer sospechar. Y para esto también es importante conocer el test de sobrecarga hídrica. Este test de sobrecarga hídrica nos muestra básicamente la incapacidad para eliminar el 90% de una carga de agua de 20 mililitros kilogramos que han sido administrados en 4 horas. Y esto va a mostrar una imposibilidad para disminuir la osmolaridad urinaria en al menos 100 milosmoles kilogramo. Ya una vez identificada los conceptos básicos, las situaciones que están ligadas a esta patología, el fenómeno fisiopatológico por el que se produce, la clínica manifiesta en el paciente, las características bioquímicas y los test que vamos a realizar, tenemos que llegar a un tratamiento, ¿no? Porque el problema vemos que es de una alteración hidroelectrolítica ligado a una inadecuada acción de la de la hormona antidiurética ligada también al sodio. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Este paciente tenemos que realizar restricción de fluido. Y como no ha mejorado ese sodio, a pesar de las medidas que se han realizado, tenemos la opción de utilizar diferentes soluciones, entre ellas soluciones hipertónicas, como por ejemplo al 3%. Si el sodio está menor a 120, 125, se puede utilizar la solución hipertónica al 3%, o en caso de que haya una hiponatremia sintomática. Como otra opción tenemos a los fármacos que están dentro de los grupos de los baptanes. Por ejemplo, conibaptan con una dosis de 20 miligramos en bolo, luego de 20 a 40 miligramos día en infusión durante 4 días. Esto nos va a permitir el incremento de 6.000 equivalentes litro de sodio en al menos 12 a 13 horas, ¿no? Estos según datos del Journal Intensive Care de Medicina, ¿no? Entonces, son algunas formas en que nosotros podemos llegar a tratar de realizar la reposición. Ahora, ¿qué tenemos que tener cuidado en esta reposición? Porque si nos excedemos, pues podemos irnos al otro extremo, ¿no? Y por eso les he puesto esta tablita de que es importante encontrar y corregir cuál es la causa de SIHAT. Hemos visto y por eso hemos hecho hincapié en las múltiples causas que están relacionadas. Si son fármacos, se corta. Si es el TEC o el tumor, se resuelve, ¿no? Si está sumado a otras características, infecciones, respuestas inflamatorias, etcétera, se tiene que resolver. Una de los pilares fundamentales que también está asociado a estas medidas terapéuticas, aparte de la restricción de fluidos, el uso de soluciones hipertónicas, es identificar la causa. ¿Por qué? Porque si no identificamos la causa y continuamos con este tipo de terapias de restitución de sodio, de los niveles de sodio, pues se nos puede pasar la mano. O caso contrario, si realizamos las correcciones de forma rápida, también se nos puede pasar la mano y podemos generar complicaciones letales para el paciente, tales complicaciones como cuál, la mielinolisis pontina cerebral, donde el paciente presentará deterioro del estado de conciencia a tal punto de que puede incluso llegar a presentar tetraparesia, ¿no? Entonces son complicaciones neurológicas las principales que se pueden llegar a presentar en una corrección mal realizada. Aquí tenemos un cuadro de un diagnóstico diferencial entre SIHAD y diabetes insípida. Recuerden nuevamente, SIHAD, diabetes insípida y síndrome perdedor de sal, principalmente diabetes insípida y SIHAD están relacionados con los síndromes poliúricos, cuya presentación es pues alteración
en los niveles de sodio. Y como podemos ver, tanto SIHAD como diabetes insípida a nivel plasmático se presenta como euvolémico. Entonces tenemos que ir haciendo ya nuestro diagnóstico diferencial, tenemos que ir viendo cómo está nuestra osmolaridad. Si es hipotónico es SIHAD, si es hipertónico es diabetes insípida. ¿Cómo está nuestro sodio? Si está por debajo de 135, SIHAD. Pero si está alto es diabetes insípida. La principal característica entre uno y otro es la euvolemia. Eso es lo que nos puede llegar a confundir. Por eso tenemos que hacer un screening como tal y hacer las diferenciaciones correspondientes. Lo propio con el volumen urinario, con la osmolaridad urinaria, con el sodio urinario. Ven por aquí cuál es la diferencia incluso terapéutica. En SIHAT hay que restringir líquidos, en diabetes insípida tenemos que dar, ¿no? Eh, dar un reemplazo de esta hormona que recordemos es la vasopresina, entonces que tenemos que reemplazarlo con uno paralelo, un homólogo, en este caso la desmopresina, para la diabetes insípida. Y si nosotros hacemos un buen manejo para el SIHAT, pues esto va a ir mejorando, buscando la causa y apoyando con diferentes medidas, principalmente hipertensión. Aquí tenemos igual más diferencias entre uno y otro. Ya aquí vamos tomando en cuenta consideraciones como es el pH, principalmente, ¿no? Vamos a tocar otro punto fundamental que también está asociado en esto de la retención hídrica, todo lo asociado al sodio. Y en este caso es el síndrome perdedor de sal. El síndrome perdedor de sal ya es un término que ha sido utilizado desde años, miren, desde el año 1954 a través del aporte de Cort y Peters. eh, a través de pacientes que han cursado complicaciones neuroquirúrgicas, la mayoría asociadas a una hemorragia subaracnoidea traumática. Entonces han ido viendo que las alteraciones en la osmolaridad, las alteraciones en la tonicidad y en el medio interno, pues estaban ligadas a principalmente a este tipo de patologías, pero ya posteriormente avanzando con los estudios, han visto que no era la única condición neuroquirúrgica, sino también otras patologías infecciosas como es la meningitis, patologías neoplásicas, carcinomatosis meningia, tumores del sistema nervioso cerebral, injuria aguda del sistema nervioso cerebral o el postoperatorio. Entonces, han relacionado mucho estas intervenciones que se caracterizaban, ¿por qué? Por una hiponatremia, es decir, sodio por debajo de 135 que apareció entre las primeras 48 horas y que también estaban sumadas a la depresión del volumen extracelular y una pérdida urinaria de sodio en los pacientes con daño cerebral. Entonces, viendo estas consideraciones, lo han asociado a un síndrome perdedor de sal. Les vuelvo a recalcar las causas: hemorragias subaracnoideas, neurointervenciones, carcinomatosis, meningitis, tumores, etc. Entonces, siempre tenemos que ir pensando, sospechando de que este tipo de pacientes puede tener ese tipo de complicaciones. En relación a la fisiopatología, es importante también recordar que, aquí está, ¿no? Que la disminución de los niveles de ADH van a tener complicaciones importantes, ¿no? Ya que esto también va a estar ligado a la liberación de péptidos natriuréticos, de una lesión cerebral, va a involucrar tanto al cerebro como al riñón, se va a activar una respuesta a nivel del sistema nervioso simpático, generando una lesión cerebral activa, va a provocar un aumento de la presión de perfusión renal, se va a liberar mayor cantidad de dopamina. Esto va a contribuir a la pérdida de sodio en la orina. En relación a la disminución de absorción de sodio, pues va a haber defectos de absorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal
debido a los péptidos natriuréticos o la misma actividad simpática, y esto va a hacer que se pierda este elemento importante. Y esta disminución de ADH pues genera un daño cerebral importante, lo que puede contribuir a la pérdida de agua. Entonces, todos estos elementos tenemos que recordarlo. Hay distintas teorías en relación al síndrome perdedor de sal, teorías que están ligadas a la afección directa del tono simpático, teorías que están netamente dirigidas al péptido natriurético o a la guabaína. Este estudio de Lancet, por ejemplo, nos muestra estas teorías que nos dicen que existe una disminución del tono simpático y esto va a inactivar al sistema renina, lo que va a producir una baja concentración y actividad de la aldosterona, y a la vez también eh, junto a la baja actividad de la angiotensina 2, pues se va a producir una disminución de la reabsorción de agua y sodio. Y en relación al péptido natriurético, no solamente va a tener implicaciones a nivel cerebral, sino tiene implicaciones cardíacas y renales, ¿no? Ya estos fenómenos van a estar ligados incluso a una vasodilatación, lo que va a llevar a alteraciones de las cifras tensionales, alteraciones del volumen sanguíneo y una natriuresis. Entonces, bueno, recordar las diferentes teorías que van a estar ligadas al cerebro perdedor de sal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos que ver de que este paciente haya sufrido depresión de volumen extracelular, deshidratación, poliuria, hiponatremia, hiposmolaridad plasmática, aumento de la osmolaridad urinaria mayor a 100, 300 miliosmoles, que tenga un balance negativo de sodio, que exista alto sodio en la orina. Entonces, una de las formas de poder decir que estamos ante un síndrome perdedor de sal, cerebro perdedor de sal, es básicamente tomando en cuenta esas situaciones. En relación a las complicaciones, puede tener complicaciones a nivel neurológico, asociado a una encefalopatía hiponatrémica, a un shock hipovolémico. Recuerden que este paciente pues, va a perder líquidos, va a perder sodio, todo eso va a generar la encefalopatía, y en cuadros severos van a llegar incluso al paro. Entonces es importante que vayamos reconociendo estas situaciones. En relación al tratamiento, podemos usar igual soluciones hipertónicas en una restitución lenta. Nos podemos apoyar de corticoides como es la fluorocortisona en una dosis de 0,2 a 0,4 miligramos día. Estos mineralocorticoides van a actuar a nivel del túbulo renal y aumentar la reabsorción de sodio. Entonces, tenemos que volver ese sodio al espacio donde corresponde, y eso amerita apoyo externo y permitir que otros órganos como la adrenal pues incrementen y sean apoyados en su función de reabsorción. Entonces aquí tenemos un cuadro diferencial para el CIHAT y el síndrome perdedor de sal o el cerebro perdedor de sal. Mire, en relación al volumen plasmático, en el CIHAT el volumen plasmático puede estar aumentado o manteniéndose normal, a diferencia del cerebro perdedor de sal, donde va a estar disminuido. En relación a la hipovolemia o deshidratación, va a estar ausente en el CIHAT, pero sí marcado en el cerebro perdedor de sal. La osmolaridad sérica va a estar disminuida en ambas situaciones. Hablando de la osmolaridad urinaria, en el CIHAT hay una mayor osmolaridad urinaria, mayor a 500. En cambio, en el cerebro perdedor de sal, por encima de 300 miliosmoles kilogramo. En relación a lo que es la osmolaridad urinaria y osmolaridad plasmática, en ambas situaciones va a ser mayor a 1. Tenemos que hacer esta relación. Básicamente, ¿cómo hacemos? Dividimos.
Agarramos un número y lo dividimos sobre el otro. Sérica sobre urinaria y si está mayor a uno, pues es un punto a favor de sospecha de ambas situaciones. La densidad urinaria por encima de 1010 en el cerebro perdedor de sal y por encima de 1020 en el CIHAT. Diuresis, un paciente con síndrome perdedor de sal va a estar poliúrico, más de 3 mililitros kilogramo hora. En cambio, en el CIHAT va a estar en el límite, en el limbo, incluso tal vez menor. El sodio plasmático en ambas situaciones va a estar por debajo del rango esperado, 135, 130. Y el sodio urinario va a tener un nivel más elevado dentro de lo que es el síndrome perdedor de sal, mayor a 120 y un sodio urinario mayor a 60 en el CIHAT. Son algunas formas en que podemos llegar a diferenciar entre uno y otro diagnóstico. Tenemos también otros factores, ¿no? Según otros artículos como el Intensive Care, que ya nos vamos mostrando y asociando hematocrito, albúmina, cómo está el balance en las 24 horas, cómo está el sodio urinario, cómo está el nivel de potasio, existe o no ingurgitación yugular y como ven, en el cerebro perdedor de sal, vamos a tener un balance negativo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo en esta situación. En el CIHAT podemos tener un balance neutro o incluso ligeramente positivo. A la excreción de sodio urinario en ambos va a ser mayor a 20 miliequivalentes litros. En relación a la albúmina, en el CIHAT va a estar normal, en cambio en el cerebro perdedor de sal puede estar incrementado. Lo propio con el hematocrito. En relación a los niveles de potasio, en el cerebro perdedor de sal puede estar ligeramente incrementado o no puede tener ningún cambio. En cambio, en el CIHAT sí va a existir un descenso o en casos eh, particulares también puede llegar a estar normal. En el cerebro perdedor de sal no va a existir ingurgitación yugular, pero en el CIHAT sí puede estar presente, ¿no? Son algunos datos extras que tenemos que tomar en consideración. Además de ello, de que el volumen extracelular en el CIHAT puede estar incrementado o normal. Recuerden, si hablamos de euvolémicos, CIHAT tiene que estar entre el primer diagnóstico. Pero si está disminuido, síndrome perdedor de sal. Entonces aquí vamos viendo diferentes elementos como el ácido úrico, que en el CIHAT va a estar disminuido, tanto en CIHAT como en cerebro perdedor de sal va a estar disminuido. El bicarbonato, que en CIHAT va a estar disminuido, pero en perdedor de sal elevado. La creatinina, reducido en CIHAT y incrementado en síndrome perdedor de sal. Lo propio con la ingurgitación yugular y los balances que vayamos realizando de forma diaria para controlar, ¿no? Todo esto que hemos hablado está dentro de los algoritmos de hiponatremia. Recordemos que la hiponatremia está dividida de acuerdo a la concentración que se nos reporte, pero también en relación a la volemia, a la osmolaridad, la tonicidad que haya, ¿no? Si tenemos una hiponatremia hipoosmolar, pues ahí tenemos que buscar si es hipervolémica, euvolémica o hipovolémica. Si estamos ante una hiponatremia hiposmolar, hipovolémica, pues tenemos que ya ir pidiendo los estudios correspondientes y estar controlando cómo está el sodio urinario, cómo está el sodio plasmático. Existen factores que han llevado a esta situación, descartar situaciones asociadas como pérdidas externas, secundarias, como son la diarrea, vómitos, etcétera, y tomar algunos ya recaudos para el tratamiento. Si hablamos de una hiponatremia hiposmolar, pero
euvolémica, pues ya tenemos que ir descartando si es un CIJAD, si es polidipsia, si es hipotiroidismo, si está asociado a los corticoides, etcétera. Entonces, ven cómo estos algoritmos que están en todo lado, ¿no? Esto lo hemos sacado en el Neurocritical Care, ¿no? Que nos pueden ayudar a poder determinar con solo saber si existe o no hiponatremia y a partir de ello existe o no eh, hipo, alteraciones en la tonicidad, en la osmolaridad como tal para que nos puedan hacer diagnósticos diferenciales. Pueden existir algunas situaciones, existen las pseudohiponatremias, hay situaciones que pueden llegar a no presentar ningún síntoma. Entonces, igual se tiene que valorar esta situación. No todos pueden llegar a requerir. Algunos llegan a vivir con esta condición a tal punto que pueden estar tranquilos con esa condición. Por eso es que tenemos que valorar siempre si es una hiponatremia aguda, si es una hiponatremia crónica, si está asociada a poliuria, si no está asociada a poliuria, si está asociada a un balance positivo o no positivo, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta todas esas condiciones ya que el tiempo agudo crónico, que es el punto de 48 horas, pues nos van a ayudar a tomar diferentes recaudos en relación a las restituciones que vamos a hacer. Por ejemplo, si es una hiponatremia aguda, que es menor a 48 horas y está presentando síntomas, ya sean alteración del estado de conciencia, coma o incluso convulsiones, pues tenemos que ver la posibilidad de hacer una restitución, como hemos dicho, con soluciones hipertónicas y repetir las mismas, siempre controlando los valores séricos del sodio y evitando realizar correcciones imprudentes que superen el rango de 8 a 10 como máximo. Sabemos que se puede producir herniación, mielinolisis, etcétera. Entonces tenemos que cuidar esa condición. Y en caso de que se trate de una anemia crónica, donde generalmente supera las 48 horas e incluso estos pacientes pueden estar asintomáticos, tal vez ya no tenemos que ser tan agresivos, ¿no? Y tomar en cuenta las reposiciones en un tiempo más largo, ya en 24 horas, no hacerlo tan rápido en un tiempo corto, en 20 minutos como es en las agudas. ¿No? También tenemos que tratar la condición subyacente y las causas que pueden estar asociadas a esta situación. También tenemos que ir viendo si necesitamos reponer o necesitamos restringir, si hay que apoyarnos con corticoides o tal vez con baptanos, ¿no? Entonces, estos algoritmos nos van a permitir hacer ese tipo de disquisiciones que van a estar ligadas a ambas patologías que sean. No hay puntos claves que tenemos que considerar de que el sodio menor a 135, en un rango más extremo 125, si tenemos un sodio menor a 125, tenemos que hacer la reposición con 4.000 equivalentes en las primeras 2 horas. No más de 10 en 24 horas. No más de 18.000 equivalentes en 48 horas. Porque ambas situaciones, han visto, puede llegar a requerir una solución hipertónica. En caso de usar las soluciones hipertónicas, eh, es de preferencia usar al 3% si es que está por debajo de 120.000 equivalentes. Y al 1.5 si es que asociamos corticoides, como la fludrocortisona. ¿No? Y ahí tenemos un breve resumen de los diferentes síndromes poliúrico que involucran a la diabetes insípida, al síndrome perdedor de sal, al CIJAD propiamente dicho. ¿No? Entonces, con esto estaríamos dando por concluido esta ponencia de los enfoques de diagnósticos terapéuticos ligados a las alteraciones hidroelectrolíticas dentro del síndrome perdedor de sal y el síndrome de el CIJAD como tal, inadecuada secreción de hormona antidiurética. Muchas gracias por su atención y estoy presta a resolver las preguntas que tenga.
principalmente consecuencias neurológicas. Este tipo de pacientes pueden llegar a deteriorarse dentro del estado de conciencia, van a pasar de una vigilia, a somnolencia, estupor y casos más graves como las principales complicaciones siempre van a ser neurológicas en ambas situaciones. Ya después van a tener complicaciones eh, renales, ¿no? Y por ende hay complicaciones incluso cardíacas porque todo lo que es la hemodinamia se va a ver comprometido en ese tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia y una vez más agradecidos por la ayuda sobre esta jornada departamental. Siempre agradeciendo su participación y que sea hasta otra oportunidad, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Yo solamente para recapitular, la verdad es de mucha utilidad que tomen en cuenta este cuadrito que les estoy poniendo. Créanme, les va a sacar de aprietos, de muchos aprietos. Hay tablitas que ya nos están mostrando cómo podemos diferenciar con los valores que tenemos. Nuevamente, gracias por la invitación. Espero haya sido de mucha utilidad. Son varias cosas que tenemos que memorizar en estos temas, pero créanme, si lo hacemos de una manera estricta y controlada, además de una manera ordenada, vamos a poder evitar complicaciones en los pacientes. Dice, ellos son los más beneficiados con el diagnóstico y tratamiento oportuno, tomando en cuenta las consecuencias que puede tener este tipo de alteraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, dando continuidad, ahora vamos por la quinta ponencia del día de hoy, que el tema a abarcarse ahora es los extremos de potasio, fisiopatología de la hiperpotasemia y la hipopotasemia y su impacto electrocardiográfico. La doctora ponente, el día de hoy, es especialista en medicina interna, especialista en nutrición y alimentación clínica y es docente de la Cátedra de Medicina 2 de la Universidad Pública del Alto. Démosle la bienvenida a la doctora Mari Eliana Jiménez Velarde. Muy buenos días, doctora, tiene la palabra.